Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente para conversarles acerca del preterismo. Este tema que para muchos todavía sigue siendo una herejía. Hablar de las cosas que pasaron en el tiempo de la consumación. Ni siquiera algunos saben cuántos años son el tiempo de la consumación. No tienen idea. Entonces, por esa razón, es que comienzan a acusarnos a nosotros de estar equivocados y que no estamos diciendo la verdad. Sin embargo, tiene una explicación muy lógica decir de que el tiempo de la consumación son 40 años. Es muy lógico. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios en el Antiguo Testamento van diciendo, claro que no están en forma correlativa como para decir, esto es aquello, aquello, y con mucha facilidad descubrir esto. No, es un misterio, pero cuando uno entra en el Espíritu de Dios, ya hace las preguntas correctas a Dios, Dios nos responde. De modo que nos guía a través de su Espíritu, que está en el corazón y en la mente, a buscar precisamente la respuesta a nuestras preguntas. Y eso lo hace Dios. Por eso alabamos a un Dios que tiene poder y potencia, que mueve las cosas sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que Él lo está haciendo. Y esto es el misterio, que la verdad llega a la mente porque Dios habita en todo nuestro espíritu, en todo nuestro interior. Por eso es que llega y pone las cosas en la mente. Y esto para algunos es imposible. Dicen que no puede ser que uno por el solo hecho de pensar ya está conversando con Dios. No lo entienden, no lo creen. Pero sí es. Bueno, en el Antiguo Testamento hay una parte que dice, Dios dice, nada haré sin antes manifestarlo por medio de los profetas. Algo así dice en la Escritura, que nada va a hacer Dios sin antes avisarlo por medio de los profetas. Esto quiere decir que todo lo que Jesús tenía que hacer, de alguna manera estaba en las profecías. Pero cuando viene Jesús dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y eso también es muy importante entenderlo, porque ¿qué hace un profeta en el siglo XXI? No puede ser hablar de qué. ¿Qué va a profetizar? Si la gracia estaba en que el profeta anunciaba lo que Jesús tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer Jesús es en un periodo de tiempo. No es todo el resto de vida que hay sobre la tierra para los hombres. No, es en un periodo de tiempo. Entonces Jesús recuerda cuando predica de que ese tiempo está en el libro de Daniel. Está en los libros de Moisés. Está de alguna manera escrito. La ley, que es lo que hizo Moisés en 40 años, nos dice que en 40 años Jesús tenía que hacer todas las cosas que hizo Moisés. Moisés las hizo de manera muy simbólica, porque no era la realidad, pero Jesús las hace en realidad, porque ya los símbolos acabaron. Por eso dice la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Por qué? Porque habiendo aparecido en el mundo el que tenía que hacer lo que la profecía dice, se acaba la profecía. Y habiéndose manifestado aquí en el mundo el hombre que iba a cumplir la ley, se acaba la ley. Es decir, que la ley que simbolizaba cosas, ahora la cosa era totalmente práctica. Y Jesús lo que hace es cumplir, no los mandamientos solamente, sino cumplir cada detalle que exigían las otras leyes que eran fuera de la ley de los 10 mandamientos. Son los detalles. Por ejemplo, en la ley de Moisés se decía que había que sacrificar un cordero para que esta sangre de este cordero perdonara los pecados del pueblo. Pues eso era simbólico, pero se tenía que hacer conforme a lo que pedía Dios. Y se hizo durante los 1600 años que hay desde Moisés hasta Jesús. Hasta ahí se hizo. Porque la ley llega hasta Juan. Por lo tanto, después de Juan, Jesús cumple con el hecho de manifestarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los sacrificios que se hacían cada año ya no se hacen más. No se pueden hacer más sacrificios una vez que aparece el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un ejemplo de cómo entender la Escritura. Ahora, la forma, el detalle está en que
la ley decía que cada año, un día 15 de abril. Pues entonces, ¿en qué fecha tenía que morir Jesús como cordero? Un 15 de abril. Es otro detalle importante. Si esto va diciendo la ley, cada detallito, es así como se tiene que verificar si en Jesucristo se ha cumplido toda la profecía o toda la ley. Y claro, nosotros sabemos gran parte de esto. Hay muchas cosas que no sabemos, pero eso pequeño que sabemos ya es suficiente para entender que todas las cosas se cumplieron en el periodo de la consumación. Y ahí, cuando vamos viendo que las cosas se están cumpliendo con Jesús, que estaban simbolizadas en la ley y que estaban profetizadas por los profetas, entonces no nos queda otra que aceptar que el tiempo de la consumación son los 40 años que determinó Jesucristo y que había estado escrito en la ley en los días de Moisés. ¿Por qué 40 años? Pues miren, las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo, ¿de dónde sacó Pablo esta frase que dice así? Porque la ley es figura de lo que había de venir. ¿De dónde sacó eso? De lo que estoy diciendo. Que todas las cosas estaban escritas y Pablo se sorprende con esto porque él, sin entenderlo, mataba a cristianos antes de convertirse al cristianismo. Él perseguía y los entregaba a las autoridades del pueblo judío para que mataran a los cristianos porque no entendía por qué estos hombres hablaban y predicaban que Cristo era el verdadero Dios. Pero después que se le aparece Jesús a Pablo, ya cambió totalmente su manera de pensar y entendiendo la Escritura la interpreta correctamente y dice, la ley es figura de lo que había de venir. Ahora, había de venir en el periodo de Pablo, porque no significa que esto que había de venir lo tengamos que poner en práctica o lo tengamos que ver en el siglo XXI, eso sería absurdo. Pablo habla de su generación. En su generación es cuando todas las cosas escritas en la ley y escritas por los profetas se tienen que cumplir todas ellas en el periodo de 40 años de la vida de Jesús. Así estaban mostradas a Moisés. Entonces, la Escritura dice lo siguiente. Moisés en el monte de Sinaí recibió la orden de ir a Egipto para sacar a todo un pueblo, toda una nación, o sea, miles de judíos que estaban, en ese tiempo no eran judíos, eran simplemente hebreos. Pues los hebreos, que era pueblo de Dios, estaban esclavos. La manera de interpretar eso significa que cuando viniera Jesús también había un pueblo esclavo que este Jesús tendría que liberar, como Moisés libera al pueblo hebreo de Egipto, pues había un Egipto también en los días de Jesús. Hay que buscar estos símbolos y encontrarlos, de lo contrario usted no va a entender el preterismo. Entonces, en la época de Jesús hay un Egipto, hay una ciudad, hay una nación, hay un sistema que tiene esclavos a los hombres en una situación de pecado y son esclavos. Pues eso está simbolizado en el tiempo de Moisés. Entonces, la tarea de Moisés era liberarlos, pero llevarlos para otra tierra, en otro lugar que tenía Dios planificado, en otro sitio, que Dios tenía para que allí le adoraran. Allí él lo iba a pastorear, como un buen pastor pastorea sus ovejas, pues allí en esa tierra. Y esa tierra es la tierra de Canaán. Simbólicamente, Pablo, el apóstol, dice que eso también, o sea, todas las figuras que están en el Antiguo Testamento, hablan de una cosa que habría en los días de Jesús. Cuando viene Jesús nos dice que hay un cielo, el reino de los cielos. Nos está diciendo entonces que si hay un cielo donde hay una tierra nueva, nos está diciendo que aquello que le mostró a Moisés en la tierra, en este planeta, de ir de un lugar a otro, se da con Jesús de una manera verdadera. Verdadera significa que es completamente otra cosa, no lo que está escrito, no exactamente igual. Porque lo que fue con Moisés era figura, terrenal. Entonces, Moisés saca al pueblo hebreo después de haber mucha tribulación y angustia con las plagas que cayeron para demostrarle al faraón de que el poder de Dios era el que estaba actuando, pues Jesús también tiene sus problemas cuando quiere convencer a la gente de que crean en Él porque Él los va a liberar y les va a perdonar sus pecados y los va a llevar al cielo donde hay una tierra nueva. ¿Cómo le llaman a la tierra que está prometida por Jesucristo? La Jerusalén celestial. Después los profetas también hablaron de eso. Pero
en Moisés está clarito de que había una tierra nueva donde Dios llevaría al pueblo que estaba esclavo en Egipto. ¿Y por cuánto tiempo los saca para llegar a ese lugar de Canaán celestial? O sea, la Canaán terrenal Moisés. Pues cuando sale Moisés con todos sus más de 1,5 millones de gente que sale de ahí de Egipto, y se agregaron algunos egipcios, se allegaron a ellos, se unieron a ellos, algunos egipcios, que simbólicamente hablaba de gentiles que se convertirían al Evangelio en los días de Jesús. Entonces, cuando ya pasaron el Mar Rojo, estaban ya al otro lado del Mar Rojo, ya habían muerto los egipcios, cosa que también hay que buscarle el símbolo allí en los días de Jesús. Los judíos, o sea, los hebreos, comenzaron a dudar de que la tierra que les habría prometido Dios en Canaán o en Jerusalén, que estaba más allá del desierto, ellos empezaron a dudar de que podría ser una tierra buena. Empezaron a tener dudas, porque les estaba haciendo difícil el desierto. Entonces dijeron, mandemos unos espías, y mandaron 12 espías, un varón de cada tribu. No olvidemos que son 12 las tribus que salieron de Egipto. Entonces Moisés permite que vayan y averigüen esto. Fueron, averiguaron y volvieron. Pero solo 2 de los 12 hablaron en positivo, es decir, correcto, hablaron conforme a la verdad, porque encontraron la tierra realmente buena, y trajeron frutos incluso de la tierra de lo buena que era, y que había leche y miel, como decía la promesa. Había mucho, pero que los gigantes que habían allí eran fáciles de poder ser superados por ellos. En cambio, los otros días dijeron todo lo contrario, que la tierra era mala, que no había tanta belleza, que no había tanta riqueza, y que habían gigantes que había que entrar en guerra y que eran ellos más fuertes que los hebreos. Tuvieron miedo. Entonces, esa falta de fe en la palabra de Dios y el miedo, la cobardía, fue lo que le llevó a Dios a decir lo siguiente. Viene Moisés ante Dios y le cuenta todo esto. Y Dios le dice, a ver, ¿cuántos días ustedes demoraron en ir a Canaán? La respuesta de Moisés fue, 40 días, Señor. Pues bien, le dijo el Señor, por haber dudado de mi palabra, por haberse ido en contra de mis principios o algo así. Entonces le dice el Señor, yo les daré a ustedes 40 años para que lleguen a la tierra de Canaán, por la dureza de vuestro corazón, por su pecado, y les cambio ese día por 1 año, o sea, un día por año. ¿Okay? Ahí está sentenciado el pueblo de Israel a que cuando viniera Jesús se tenían que demorar los judíos, ahora sí son judíos, en entrar a la Canaán celestial, es decir, en ser arrebatados al cielo, 40 años. Lo que está simbolizado allí en el Antiguo Testamento es lo que debe hacer Jesús, pero ahora en forma verdadera. Ahora en realidad la verdad se manifiesta con Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. Es el que hace la acción de la palabra y del verbo, de la promesa y de la profecía. Entonces, lo que hace Jesús es demostrarnos a través de lo que hizo, de que sí era posible entrar en 40 días. Y Él es el único que lo hizo. A los 40 días subió al cielo y eso está registrado en nuestros libros del Evangelio. En el libro de los Hechos aparece una historia cuando fue arrebatado Jesús. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de los cielos en este tiempo? Y Él dijo, no os toca a vosotros saber esto. Eso no significa que nadie en el mundo lo puede saber, nosotros lo sabemos ahora. Pero aquella generación estaba ciega. Como dice en otra parte de la Escritura, en el libro de los Hechos también, de que el corazón de ellos se engrosó y con sus oídos oyeron pesadamente, para que no vean con sus ojos, sino que entiendan con el corazón. Dios endureció el corazón de ellos. Por eso es que no les permitió Dios saber la verdad si el tiempo de la consumación era ese. Ellos no lo tenían que ver ni entender. Dios endureció el corazón de ellos para que viendo no vieran. O sea, mirando no vieran, sino que lo hicieran del corazón.
desde el corazón. Y los pocos que creyeron se salvaron. Los pocos se entendieron. Hoy en día hay mucha gente cristiana que endurece su corazón de una manera muy semejante a aquella. Son vanidosos, son testarudos, le están diciendo que esto es verdad y no lo creen, prefieren. ¿Por qué? Porque son celosos, se creen ellos los que llevan la razón y la verdad y todo eso. Cada cual va por su lado. Pero la que está diciendo la Escritura es que estas cosas tenían que ser conforme a la ley y conforme a las profecías. Por eso lo que dije al principio. Dios dijo en el Antiguo Testamento, no haré nada si antes no lo aviso por los profetas. Lo voy a decir por los profetas primero. Y así está. Hay que seguir al profeta para ver si lo que hizo Jesús está conforme a la profecía. Por ejemplo, otra de las cosas claras que se dan es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. ¿Dónde estaba eso profetizado? Pues en la profecía de Daniel, en el capítulo 9. Allí, en el capítulo 9, cuando se le dan 70 semanas, pero eso es muy largo explicarlo en realidad. Pero allí se dice que a la mitad de la última semana de las 70, a la mitad de la semana 70, muere el Cristo. Mas no muere porque, él tenía que morir, sino que lo mataron porque él tenía que cumplir como cordero la tarea de ir en estado espiritual al Seol y sacar a los muertos de allí. Y también dice en el capítulo 9, verso 26, que a la otra mitad de la semana aparece un rey o un príncipe que viene de muy lejos. Este era el príncipe romano, que venía del otro lado del Mar Rojo, o no sé dónde queda exactamente en el mapa, Roma con respecto a Jerusalén. Pero había una larga distancia desde Roma hasta Jerusalén. Había que atravesar el mar. Venía de muy lejos y lo que haría sería derribar el templo, quemar la ciudad, destruir, matar a todos los judíos que estuvieran en la ciudad. Esa era la misión de un gobernante romano de aquella época. Estaba escrito en las profecías de Daniel que el imperio de hierro desmenuzaría el barro es el reino de Israel. Y entonces todas estas cosas con lujo de detalles están en las profecías y hay que encontrarlas porque están en el tiempo de la consumación, que son los 40 años que hay desde el bautismo de Jesús hasta el año 70. ¿Por qué comienza en el bautismo de Jesús? Porque la profecía de las 70 semanas dice que a la semana 69 es ungido el Mesías y eso corresponde al año 29. Por lo tanto, desde ahí en adelante se cumplen los otros puntos que están allí en el capítulo 9 de Daniel. Son 6 puntos. Quitar el pecado del mundo. El último punto que dice es terminar con la prevaricación. La prevaricación eran los jueces son solamente los israelitas. Y todos esos detallitos se pueden explicar, pero se necesita mucho tiempo. Pero esto, a grandes rasgos, es lo que yo quería explicar, que todas las cosas se comparan con la escritura del Antiguo Testamento y tiene que estar, de acuerdo a la profecía, cumplida por Jesús. Si no se cumple lo mismo que está en la profecía, estaríamos mintiendo. Pero si encontramos esos detalles, ¿y por qué lo encontramos en ese detalle? Porque el tiempo, como ya dije, son 40 años, ya que es lo que determina a Dios cuando salen de Egipto, los hebreos, y llegan a la Canaán terrenal, Jerusalén. Porque cuando viene Jesús, los saca de este mundo, que el Egipto era Jerusalén terrenal, para llevarlos a la Jerusalén celestial. Y eso no podían ser más de 40 años, ya que está registrado el tiempo como una profecía. Todos esos detalles. Por eso le doy ese detalle de cómo se cumple la muerte de Jesús en la cruz, como si fuera un cordero que se sacrificaba todos los años. Ahora Jesús muere exactamente el día viernes, porque así todos los años, todos los viernes, día 14 a 15, se sacrificaba un cordero en Jerusalén en propiciación de los pecados del pueblo. Por lo tanto, de esta misma manera, en esa misma fecha, se sacrifica al Hijo de Dios como un cordero
para que perdonara los pecados no solamente del pueblo, sino del mundo entero. Lo otro que tenía como detalle aquello es que se sacrificaban 2 machos cabríos también, todos los años. Al lado del cordero se sacrificaba 2 machos, pues cuando crucificaron a Jesús habían 2 ladrones que representaban a esos 2 machos cabríos. Y era uno para ir al cielo y otro para quedarse acá. Así como se entregaba uno a un Dios bueno y a un Dios malo cada año en ese sacrificio de todos los años. Y así puedo contarles muchos detalles que hay en el Antiguo Testamento que están relatando de que el cumplimiento de todas las cosas está en 40 años de lo que correspondía al nacimiento de Jesús, o sea, a la vida de Jesús en la tierra. Pero ya sabemos que Jesús murió a los 3 años y medio. Pues 33 años y medio estuvo en los cielos y retornó, y estuvo 3 años y medio más, pero ya eso es espiritual, o sea, estuvo en el espíritu. Porque cuando una persona se muere, pasa a un estado espiritual. Todos los muertos antes de Cristo estaban vivos en un estado espiritual. Pero Jesús es el único y el primero que sale en la época de Jesús, en la época de la generación apostólica, para hacer cosas en favor de los hombres en el espíritu. En el espíritu significa que los ángeles le ayudan, porque los ángeles son espíritus vivificantes como Jesús. También son espíritus. Y todos ellos, nosotros no los podemos ver, pero ellos sí nos ven a nosotros. Porque nosotros todavía no salimos del cuerpo terrenal para ser como ellos y algún día lo seremos. Este es el día después de muerto. Bueno, hasta aquí dejo este corto video de preterismo cronológico. Hasta la próxima y Dios les bendiga. Amén.